Los hombres pasamos por la vida como piedras en una pendiente, a veces sin dejar un rastro, otras provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra cambia su relieve. Hay hombres que son como montañas y otros que son como ciénagas, pero por pequeño o grande que sean, todos dejan tras de sí la huella de su sombra. Esto es Historias que no son mías. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez en Historias que no son mías, hoy con un invitado muy especial, un señor que nos va a acompañar, viene de la ciudad de Coronda, como otros tantos invitados que tuvimos de toda la región, también del interior de nuestra querida ciudad de Santa Fe. Pero bueno, yo digo, es importante el diálogo, el saber, el por qué han llegado a Coronda y por qué se han formado empresarialmente en Coronda. Y bueno, eso tiene mucho que ver Miguel Ángel Fogliati, que nos visita. Bueno, Miguel Ángel, gracias por tu tiempo, gracias por venir a visitarnos. Le agradecemos a Alfredo Ceballos los contactos, ya nos conocemos de antes, Exacto. pero es muy bueno. ¿Dónde naciste? Ahí en Coronda. En Coronda. Siempre, ¿Toda la vida en Coronda te toda quedaste? la vida en Coronda, sí. Yo soy el único de mis hermanos que nací en Coronda. En Coronda. Después mis hermanos nacieron en Santa Fe, todo, pero siempre vivimos en Coronda, siempre. Sí, se puede decir que nacimos adentro de una paila de dulce, porque ya cuando mi papá ya tenía la fábrica, cuando nosotros nacimos, y bueno, y mamamos desde siempre. Ese trabajo. Ese trabajo. Bueno, y contanos un poco sobre la niñez. ¿Cómo fue esa niñez en Coronda? Bueno, Coronda, como un buen pueblo, a una cuadra del río, había que saber nadar antes de aprender a caminar, a una cuadra del Club Regata, así que cualquier deporte que se hacía ahí nosotros lo practicábamos. Qué bueno. Muchos amigos, porque era un barrio con muchos chicos, y yo tuve una infancia muy buena, muy buena. Siempre rodeado de golosinas, porque mi papá tenía muchos contactos con empresas, por ejemplo, empresas chocolateras, tenía muy buena relación con la gente de Giorgalos que hacía el mantecol. Ajá. Entonces en mi casa siempre había, en la heladera siempre había chocolates, mantecol, todo eso, y bueno, era motivo de reunión de los chicos del barrio, ¿no? Claro. Encima había una sola televisión que estaba en el living, digamos, y bueno, todos íbamos a ver televisión a casa y a comer chocolate. Y bueno, en ese aspecto la infancia fue muy buena, la escuela a un par de cuadras, mi vieja era docente, de las de antes, podríamos decir, no, ella daba en una escuela y no quería que nosotros fuéramos a esa escuela, yo nos mandaba a otra. La mandaba a otra, claro. Pero así, sencillo, pero aprendiendo muchas cosas. Coronda siempre se destacó por tener mucho movimiento cultural. Y bueno, eso se pega, Sí, claro. aunque uno sea vago, que le guste jugar, lo que sea, pero eso se va pegando. La biblioteca popular, la escuela normal, que era signo de cultura, estaba el profesorado. Bueno, eso fue signando el tema de decir, bueno, hay una cultura y queremos quedarnos acá. Yo nunca tuve ni siquiera el pensamiento de irme a vivir a otro lado. Mirá vos. Siempre decíamos, ¿dónde mejor que Coronda? A pesar de todos los problemas, claro. todos tienen problemas, pero en Coronda es un signo que nos representa, que nos sentimos identificados. Hay un sentido de pertenencia, Hay un ¿no? sentido, pero de pertenencia muy fuerte, muy fuerte, porque no es solamente la frutilla. En esa época había naranjas, había muchas cosas en Coronda, muchas cosas. Y bueno, uno creció así, mamando un poco lo que era la fruta. Mi papá que tenía su fabriquita, recién empezaba, pero iba a comprar frutas a otras regiones y siempre nos llevaba. Nosotros conocimos el país porque a mi papá, que le gustaba mucho viajar, y lo hacía un poco por trabajo y un poco por placer. Y siempre nos llevaba. Siempre.
íbamos a Catamarca a buscar ciruela, a La Rioja a buscar membrillo, a Mendoza Todos a buscar... arriba. Siempre, siempre conocimos el país porque él iba y, aparte, por ejemplo, repartía en Entre Ríos, en esa época no existía el túnel. Claro, era con la balsa la cosa. Estoy un poco viejo para No. recordar esas cosas, pero, Pero sí, sí, esperábamos sí, la balsa y la nosotros balsa. éramos chiquitos, íbamos con mi papá, mi hermano y yo. Después vinieron... Pero ese cruce de la balsa, yo me imagino lo que debe haber sido para ustedes, ¿no? Ah, Era una bueno, hay, maravilla. hay un montón de anécdotas con Claro. mi papá, todo. Porque claro, vivimos mucho tiempo junto con él, a pesar de que él estaba muy ocupado siempre, porque el trabajo era abrumador, pero esos espacios donde nos enseñaba, con el solo hecho de llevarnos, De llevarlo y ver cómo se trabajaba, ¿no? de cómo portarse en un viaje, cómo hacer las cosas bien en ese aspecto, conocer, bueno, Buenos Aires, nos llevaba, recuerdo, tengo de mi infancia, de mi niñez, excelentes recuerdos. De la escuela primaria quiero que me hables. ¿Cómo te fue en la primaria? Bueno, ¿Dónde hiciste la primaria? yo fui desde preescolar hasta tercer año fui a la escuela normal. Ajá. Bueno, después cuarto y quinto lo terminé haciendo en la Escuela Comercial de Barranca, porque yo quería estudiar contador y no Fuiste a la había en parte ese tiempo. económica, Me claro. tuve que ir a hacer esos 2 años de bachiller, creo que era, de perito mercantil, creo que era Ajá. el título. Sí, sí, Me sí. lo tuve que ir a hacer a Barranca, pero, digamos, tuve los compañeros desde preescolar hasta tercer año, fueron siempre los Siempre mismos. los mismos, imagínate. Eh, Y el cruzarse el día a día, ¿no? Por el pueblo chico, cruzarse permanentemente. No, Vivir. era vivir juntos, porque, Juntos. qué sé yo, agarrábamos la bicicleta, íbamos a la costa y nos hacíamos un asado y pescábamos ahí. Uno de ellos era Luis Mino, era de los que nos acompañaba siempre. Yo, Oh, qué personaje. sí, sí, Qué lo personaje. nombro porque siempre fue Sí, un claro. desde chiquito era un personaje. Y todavía tengo fotos de cuando estábamos en preescolar con él. Así que, no, para mí fue una infancia maravillosa. Ujú. Eh, Y después de la infancia viene creciendo uno, llega a la juventud. Las salidas en Coronda en esa Eran en época Coronda. eran en Coronda. Eran en Coronda porque... ¿Cuáles eran la salida de la juventud en esos Y tiempos? bueno, Los clubes, en esa época se empezaban a manejar los primeros boliches bailables. Ah, mirá vos. Había gente, el primero fue gente de Santa Fe, que los voy a poner ahí, me acuerdo, Camelot, Claro. después Tobruk, y pusieron Callazan, donde hoy es la municipalidad. Siempre había uno o dos boliches en Coronda funcionando. Ah, bien. Y en esa época también estaba los bailes de Central Coronda. Claro, claro. Así que, nada, Era quedarse también en sí, Coronda. sí, mayoritariamente en Coronda. Por ahí, a lo mejor de vago o por tener alguna otra aventura, nos íbamos hasta Claro. Galvez. A Galvez. Pero en esa época ir a Galvez era un poquito complicado porque había una sola mano, si llovía había Sí, barro. había barro. Mirá qué detalle. No, había que tener una logística para Claro, eso, había que claro. tener una logística. Después, en esa época no éramos muy bien vistos los corondinos en Galvez, En Galvez. y viceversa, Y ¿no? ve- Pero Está bueno eso. sí. Yo después, cuando termino la secundaria, me vengo acá a vivir a Santa Fe para estudiar acá en la Universidad del Litoral. Y mi hermano, que nos llevamos un año y pico nada más, yo soy el mayor, él cuando se recibe ya directamente se pone a trabajar con mi viejo, Ah, porque bien. a él le gustaba mucho eso. Bueno, mientras yo estaba en Santa Fe, él trabajaba ahí. Pero todo muy bien, incluso el tercero de mis hermanos, también cuando se recibe, va También a se va a trabajar trabajar allá. con mi viejo. El cuarto ya era bastante más chico, Ujú. incluso cuando mi viejo fallece, él recién se recibía de Ah, licenciado en alimentos ahí en ajá. Galvez. Eh, ¿Y vos con qué carrera concluiste, Miguel? bueno, yo no terminé No contador. Ah, contador. En un momento dije, bueno, no, esto no Esto es para no mí es para mí, me voy a trabajar. y me voy a trabajar. Y bueno, obviamente que estaba en la parte administrativa de la fábrica. De la fábrica. Ujú. Y encaramos con mi hermano un proyecto muy ambicioso que después, por las circunstancias del país, terminó fracasando, pero nosotros
hicimos hacer el primer túnel de congelado ultrarrápido que se hizo en el país. Lo hizo Modenesi de Rafaela. Pues los túneles que se usaban eran importados. En ese tiempo estaba Congelar ahí en Santa Rosa de Calchine, que era en la zona era el único que había. Nosotros instalamos eso con un frigorífico. Y después, bueno, las circunstancias, nosotros teníamos un gran cliente que presenta convocatoria, presenta quiebra, y bueno, termina arrastrándonos a nosotros en esa quiebra, porque era el principal cliente que teníamos. Entonces, un poco empezamos a manejarnos artesanalmente, volvimos a la fuente. Mi hermano, el segundo, fue buscando otros caminos, se vino a trabajar acá al mercado de abasto, de los productores, y fue muy bien. Y mi hermano, el tercero, y yo empezamos a trabajar en forma muy artesanal, muy artesanal, hacer mermeladas, lo de siempre. Lo de siempre. Hasta que después empezamos nos asociamos a una empresa que estaba buscando a alguien que supiera ponerla en marcha, porque tenían la estructura, pero no la podían poner en marcha. Yo estuve 4 años ahí y después me quise poner solo. Solo. Ahí te largas solo. Pero antes te quería volver a esto. ¿Cuándo llega el momento en que Miguel decide avisarle a papá y a mamá que ya era el momento de empezar a pensar en su familia? ¿Conociste a la que era tu esposa? Bueno, ¿Cómo fue esa etapa? ¿Qué te acordás de esa parte de la vida de un ser humano? Bueno, mi hermano se había casado hacía el año anterior y yo ya tenía 27 años, ya venía trabajando. Sí, claro. Y bueno, yo también ya estoy cansado de salir, ya ahora como que uno se va dando cuenta que hay etapas que se terminan. Para mí es así. Y comienza otra. Y claro. Y bueno, y sí, el paso lógico era ese. Sí. Así que me caso. Me acuerdo que le dije a mi papá, me voy a casar en febrero, era diciembre, hermano. Me voy a casar en febrero. Bueno, dice, mirá, ¿tenés heladera? No, todavía no tengo nada, le digo, ya voy a ver. Bueno, ahí tenés una, dice. Mirá, así había 2 heladeras iguales que había comprado, no sé cómo fue la cosa que había comprado, 2 heladeras iguales. Mirá, bueno, dice, ya tu hermano no está más, porque ya mi hermano estaba casado, ya vivía en su propia casa. Bueno, ahí tenés una heladera, llévatela. Bueno, está bien. Ya empecé con la heladera. Y bueno, me fui a vivir, alquilé, y me fui a vivir con mi señora, siempre en la fábrica. Y hubo un momento que mi viejo dice, no vengo más. ¿Ah, sí? No vengo más. Ahí están ustedes. Sí. No vengo más. ¿En serio? Sí, no. Y tenía un problema mi viejo, que se iba quedando sordo. Tenía un muy lúcido, con una experiencia y un saber del tema impresionante. Hasta el día de hoy, que uno ya tiene tanta experiencia con mi viejo, me sigue asombrando la cantidad de cosas que él sabía. Qué bárbaro, ¿no? Tal es así que yo me acuerdo que cuando empecé yo solo, siempre decía, si papi estuviera acá, me diría, así, porque él sabía mucho. Es más, sabía de cosas que aunque no las vendiera, pero él sabía hacerlas. Nos hacía caramelos, él no vendía caramelos, pero cuando se ponía a cocinar nos hacía caramelos para nosotros, en la cocina. Y sabía mucho de un montón de cosas referentes a la alimentación. Y bueno, medio que la dejó, le digo, ¿por qué no venís? No, dice, porque hablan todos en la oficina y yo no escucho nada, y me parece que estoy fuera no se encontraba. Contexto. Y bueno, empezó por ahí lo íbamos a buscar, que diera una vuelta, miraba. Claro, pero, hacerlo sentir claro, útil, pero no, él ya estaba tranquilo. Ya estaba hecho, digamos. Estaba tranquilo con que nosotros estuviéramos ahí en la fábrica. Él sabía que nosotros éramos capaces de hacerlo. Seguir adelante.
Vamos a hacer una pausa, Miguel, ¿Cómo no? y después vamos a regresar en un rato que nos tenés que hablar. ¿Cómo fue ese momento cuando fueron papás? Creo que me dijiste que tenés 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos. Bueno, nos contás cómo fue ese momento y después vamos a ¿Cómo hablar no? también de lo bueno que están haciendo, que es esta fábrica Sí. de Anjurín, los alfajores. Muchas gracias a Bruno Por también, favor. estuvimos hablando con él. Vamos a hablar de lo que es la fábrica, vamos a hablar de qué es Coronda. Y tenés que contarnos qué tipo de deporte hiciste, hasta dónde llegaste. Yo soy un futbolista frustrado y lo digo. Jugué en Colón un tiempo y después me dijeron que no era bueno y me fui. Quiero que nos cuentes algo de eso también. Bueno, ¿Te parece? ¿cómo no? Quédese con nosotros, vamos a seguir con Miguel Ángel Fogliati, charlando de este hombre fabricante. Mucho tiene que ver con la frutilla, pero corondino, que es lo que realmente vale en esta ocasión. Bien, seguimos con Miguel Ángel Fogliati. Por supuesto que en la pausa nos quedamos charlando de lo que es Coronda, la familia, con todo lo que fueron haciendo durante toda esta vida, de 4 generaciones ya en Coronda, trabajando con los dulces, con la frutilla, con un montón de cosas más, porque no es solo la frutilla lo que ellos hicieron alguna vez, sino de todo un poco. Habíamos quedado que me ibas a contar, bueno, el momento de la llegada de los hijos. Bueno, contarnos un poco de eso también. Sí, obviamente que uno espera, era el primer hijo que íbamos a tener, y iban a ser en febrero, y mi papá fallece en noviembre del año anterior. Mirá. O sea, no alcanzó a conocerlo, que es una cosa que Es muy raro, ¿no? que uno lamenta porque a mi viejo le encantaban los chicos. Ah. Tenía una predilección especial con los chicos, le fascinaba. Y bueno, y no pudo conocerlo. De ahí que iba a tener otro nombre mi hijo, y cuando, bueno, se muere mi papá, entonces decidimos ponerle el nombre de mi papá a mi primer hijo. Uh-huh. Y bueno. Son esas cosas raras al nacimiento, ¿no? Con la tristeza de haber perdido a tu papá y con la llegada de un hijo que me Exacto. imagino que uno no sabe bien en ese momento dónde está parado, ¿no? Pero me imagino Sí, el disfrute después de la criatura, ¿no? Son sensaciones muy encontradas en sí, Totalmente. porque es más, justo ese año mi hermano, el más chico, se recibe de licenciado en alimentación ahí en la Universidad de Galvez, y bueno, hacía un mes y pico que hubiera tenido que ir mi papá a acompañarlo en la fiesta, y tuve que ir yo. Increíble. Claro. Bien, ningún problema, pero había una cierta cosa ahí. Sí. Bueno, después cuando nació mi hijo, eran momentos difíciles, me acuerdo, difíciles en cuanto a la fábrica, si bien se vendía mucho, pero todo el tema intereses, todo, era bastante difícil. Pero bueno, había que hacerlo porque generalmente el emprendedor o el que sabe que está solo para trabajar, ya medio que lo asume, digamos, hay que hacerlo, hay que hacerlo, no podemos esperar nada, tenemos que hacerlo nosotros, y si la suerte acompaña, mejor, y si no, hay que hacerlo igual. Entonces uno se cría un poco con esa premisa de que cuando disparamos para adelante. Totalmente. Disparamos para adelante porque no hay otra posibilidad. No. Bueno, después a los 3 años nace mi segundo hijo. Había nacido mi primer sobrina.
hija de mi hermano el segundo, y bueno, ya se iban haciendo, se iban conformando la otra generación. La ¿no es otra, cierto? claro, claro. Nosotros éramos jóvenes, pero bueno, estábamos en pleno trabajo. Después, cuando nosotros tenemos que cerrar la fábrica, que estamos buscando de qué vivir, bueno, yo incluso incursioné en algunas fábricas ahí en Santa Rosa de Calchine, estuve un tiempito acá en Santa Fe, también en la fábrica de un amigo, Mirá vos. hasta que después, digo, bueno, voy a volver a Coronda, no importa cómo sea, pero yo tengo que estar en Coronda. Claro, claro. Y bueno, empezamos de nuevo prácticamente con una olla grande y un quemador y hacer todo nosotros. Estaba mi hermano el tercero y yo. Mi hermano el cuarto era todavía demasiado chico y el segundo estaba buscando otras cosas que, bueno, Claudio terminó acá en el mercado, ¿no? Terminó, digo. Él Trabaja en el mercado. trabaja en con el la mercado. familia, con Nacho, con todos ellos. Exacto. Pero bueno, nosotros seguimos en la que sabíamos. Duro porque eran... Durísimo. Nosotros teníamos, en la fábrica anterior, teníamos maquinarias muy buenas, maquinaria ya te digo, era un frigorífico completo que teníamos, bueno, todo eso desapareció para nosotros. Tuvimos que empezar... Era volver a empezar de cero. Cero. Menos cero. Sí, menos cero. Porque teníamos una olla y fuego, nada más. Y algo que es lo que nos salvó, que yo sostengo siempre, que es algo que nadie te puede quitar, que es el saber. Nosotros sabíamos lo que se iban hacíamos. a poner a Exacto. trabajar. Nosotros el producto que hacíamos sabíamos de qué se trataba, sabíamos cómo elaborarlo y sabíamos a quién vendérselo. Que ese es otro Teníamos muchos contactos de gente que nos quería, de clientes que nos conocían de toda la vida, y eso es un factor fundamental, fundamental. Sí. Me acuerdo una vez un chico que empezó a hacer mermeladas también, y venía y nos preguntaba, y yo me gustaba, porque yo me hacía acordar cuando yo empecé. Yo empecé igual que vos, le digo, pero yo tenía una gran ventaja. ¿Cuál? Yo sabía, le digo. Yo sabía cómo hacer las cosas. Y por lo que vos me contabas, no sabés. No quita que no lo podás hacer. Totalmente. Aprender se aprende, pero Totalmente. yo tenía ese plus a favor. de saber cómo hacerlo y a quién vendérselo. Y eso era un tanto importante a favor mío. Bueno, y terminamos, yo terminé ahí donde estaba viviendo, terminé haciendo mi fábrica. Tiempos durísimos, por supuesto. Ya había nacido mi hija, la más chica, y vivíamos ahí en la fábrica, peleándola. En el día a día. En el día a día. Pero siempre la mira puesta en progresar. No sabía hasta dónde, claro. pero siempre había que ir para adelante. Entonces empecé con una paila, después ya eran 3, eran 4, y bueno, yo incluso he tenido ofertas de amigos que querían que yo fuera a trabajar con ellos a Buenos Aires. Y no quería saber nada. No. Muy buenas, eran ofertas muy buenas, porque eran empresas grandes. Sí. No, le digo, yo si no tengo el río al lado, no sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda, le digo. Claro, sobre todo como necesito una referencia, le digo, y el río para mí es una Qué buena definición esa. Y sí, es que verdad, así, yo el río, yo hago así, lo veo. Claro. Esté donde esté en Coronda, uno mira. Sí. Y bueno, y decidí quedarme y pelearla solo. Y bueno, la vida me favoreció mucho con eso. Claro. Fuimos progresando. Mis hijos, el más grande estudió acá, se quedó acá, se casó. Y el segundo siempre quiso trabajar conmigo. Qué bárbaro. Me acuerdo que los empleados míos, que todavía los tengo, lo terminaban de lavar frutilla en las piletas grandes, entonces lo metían a mis hijos ahí para que se bañaran en pleno verano, así.
Sí, porque vivíamos ahí, donde elaborábamos, al lado estaba mi casa, que era muy sencilla. Pues. Después, bueno, me fui a vivir en el mismo terreno atrás. Y bueno, todo lo que era mi casa quedó como administración, todo. Pero digamos que a pulmón. Sí, sí, sí. A pulmón. Mi hijo Bruno, que es el segundo, que es el que decidió seguir con esto, jugársela un poco, porque era jugársela. Claro. Él a veces no se da cuenta de los beneficios que tiene hoy. Distinto a los de antes, claro. Porque, bueno, por ejemplo, hoy contamos con 6 cámaras frigoríficas. Y cuando yo empecé no tenía ni una heladera. Qué crecimiento. Había que hacer todo el proceso de acuerdo a lo que uno tenía. Exacto. Entonces eran largas horas de trabajo. Porque había la frutilla, por ejemplo, llegaba y había que elaborarla en el día. No se podía guardar, no teníamos dónde guardarla. Qué bárbaro. Hasta que empezamos con un freezer, hasta tener lo que tenemos ahora. Exacto. Entonces le digo, claro, vos podés organizarte mejor porque pones horario, si no van a terminar el proceso, se guarda en la cámara, se congela y se terminó. Bueno, la verdad que no nos queda mucho tiempo. Bueno, agradecer una vez más. Además de dulces y cosas, empezaron con los alfajores y están probando los alfajores de frutilla. Bueno, sí. Propiamente dicho, Este es un proyecto casi exclusivo de Bruno. De Bruno. Él le encantó siempre. Y bueno, yo acompaño, obviamente. Seguro, ¿no? claro. Aparte me gusta que busque su propio rubro, digamos. Está muy bien, sí. Más allá de que obviamente que nosotros nos enfocamos prácticamente en lo que es pulpas de fruta para heladería, básicamente. Exportamos para pulpas de fruta para yogur. Hace bastante tiempo y fuimos ganando un mercado que cuesta hoy en día, seguro. Pero bueno, lo tenemos y lo hacemos. Pero esto era, digamos así, entre comillas, un capricho de mi hijo, que bienvenido sea, porque es de trabajo, no es un capricho. Exacto. Y bueno, y obviamente que tenía que ser un alfajor de frutilla, porque él siempre tuvo la idea de que primero alfajor de frutilla, para representar lo que uno es. Claro. Corón de frutilla y frutilla es corón de sal. Claro. Y ustedes están ahí. Y bueno, después de muchas pruebas, llegó. Le dio un muy buen resultado. La verdad que orgulloso del producto y bueno, expandiéndonos en ese tema, ¿no? Bueno, Miguel, no tenemos más tiempo. Se nos terminó el tiempo. Agradecido que vengas desde Coronda a visitarnos, a contarnos toda esta historia. Sabemos que hay un montón de cosas que nos querés contar y que no nos alcanzó el tiempo, porque con todos nos pasa lo mismo, pero no faltará oportunidad. Te agradezco un montón. Un saludo a la gente de Coronda, un saludo a Alfredo, por supuesto, Bruno, que nos atendió muy bien también cuando fuimos el otro día por el tema de la frutilla. Así que gracias a todos y gracias a vos por acompañarnos. No, el agradecido soy yo. Es una linda oportunidad. Bueno, ahí está la palabra de Miguel Fogliati, un hombre corondino de nacimiento. Y bueno, allí está, allí se va a quedar y allí va a seguir peleando junto a Bruno en este crecimiento que tiene la ciudad de Coronda, una ciudad que se ve desde hace unos años, esto corre por cuenta mía, muy bien a través de Bachi, un intendente que me parece que la puso en orden, y bueno, así crecen los pueblos y así tenemos este tipo de gente que nos visita. Muchas gracias por acompañarnos, será hasta la semana que viene.